Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia, y al canal de YouTube de José Luis Cárpatos. Les habla un servidor, el propio José Luis Cárpatos, y esta es nuestra tradicional cita con nuestro vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave de fontanería del mercado, cada vez la más importante en este mercado raro que no se comporta como se comportaba en mis inicios, ni mucho menos. No paro de decirlo y voy a seguir insistiendo en eso. Esto ha cambiado mucho, ya no funciona como antes. Y por supuesto hay varios cajón desastre donde lo ponemos todo. Empezamos a grabar hoy sábado 29 de abril a las 9:02 de la mañana. No se vaya, quédese que hay muchas cosas interesantes que vamos a ver. Bueno, pues otra semana más, otra semana más en la que estoy hasta las narices de los vecinos de arriba. Mientras estoy grabando este vídeo, estoy teniendo, menos mal que no se oye, porque como tengo el micro profesional, que es como muy envolvente de lo que tiene cerca, no se está oyendo, pero es que ya da esta vergüenza, ¿no? Me daría esta vergüenza de que oyeran los golpes que están. Estoy en guerra declarada, las hostilidades se han desatado y cada vez que empiezan así, pues les doy un sonoro repertorio de golpes. Además he ido perfeccionando mi técnica porque primero les atizaba y hasta que con el bate de béisbol he puesto una fundita para que no se me estropee el techo y le voy dando. Hasta que me di cuenta de que estaba dando sobre el falso techo. Entonces parece ser que eso no repercutía lo suficientemente arriba. Entonces ahora golpeo donde no hay falso techo o en uno de los cuartos de baño, que es donde la difusión del sonido es máxima, y ahí sí que reaccionan. Ellos no me dejan vivir, yo no les dejo vivir a ellos. Bueno, es la guerra, ahora veremos quién gana. Es que es increíble, tengo hasta el pobre perro aterrorizado de los ruidos de arriba. Creíamos que era del dolor este que tiene y demás, sigue con su tratamiento, pero no, es que se asusta del ruido que hay arriba. En fin, bueno, esto tiene una fácil solución, que es ya saben cuál es mi solución. No estaré mucho más tiempo por aquí, ya lo sabes, ya se lo he comentado muchas veces. Bueno, por lo demás, pues bien, mucho trabajo y más o menos a nivel de salud de la familia, pues estable dentro de lo que cabe. Hay que seguir luchando con el tema. Y una semana pues donde me han dado la alegría, entre comillas, de lo de la renta, después de la barbaridad que he pagado todo el año, entre retenciones y todo tipo de historias, pues aún me sale a pagar. Parece que no ha habido bastante. Yo ya sabes lo que pienso al respecto. Creo que los impuestos son una barbaridad. Creo que ahora mismo tenemos, no solo en España, sino en gran parte de Europa Occidental, un auténtico infierno fiscal que no se ve luego repercutido en los servicios que el Estado debería dar. Yo, sinceramente, lo que pienso, ya saben, mi idea, y difícilmente voy a cambiar. No está compensado, yo creo que no, que hay mucho despilfarro y que no está bien orientado todo esto. En fin, bueno, no vamos a meternos en líos políticos de buena mañana. Lo que ha sido es una semana importante a nivel personal. He tenido muchos vaivenes con lo que iba a hacer, si ya lo saben, si me iba a jubilar o no, sí, no. Y esta semana he tomado una decisión después de meditarlo durante casi... Llevo 3 o 4 semanas dándole vuelta a este asunto. Y he decidido finalmente que no me pienso jubilar de nada en ninguna de las actividades que hago. Sí, estoy intentando bajar el ritmo, sí estoy intentando delegar. Tampoco puedo seguir a un ritmo como el que tengo actualmente, de 14 horas diarias prácticamente, el resto de mi vida ya con ciertas edades. Pero una vez que baje el ritmo, que consiga delegar, no voy a jubilarme. Definitivamente no me voy a jubilar, no me interesa. Es un negocio que no me interesa. Desde un punto de vista económico, el jubilarme supone una birria de pensión de aquí no te espero, francamente, y no me interesa, no tengo ganas, no me apetece además. Yo estoy
Mi trabajo es estar aquí en la silla pensando y creo que eso lo puedo seguir haciendo a las mil maravillas. En ese aspecto estoy hecho un chaval y no me pienso jubilar. Solamente me jubilaré, pues imagínense que con 70 y tantos años pues me pongo enfermo o no puedo valerme por mí mismo, yo que sé qué, pues entonces sí que lo haría. He estado mirando, por ejemplo, en el simulador ese de pensiones que te pone el ministerio, que está muy bien, la verdad, porque tienes ahí con 2 clics, te toman todos tus datos, todas tus bases cotizadas y te permiten hacerte una idea. Además puedes ir cambiando las fechas, la base de cotización. Está muy bien porque te permite hacerte una idea de hasta dónde pueden llegar las pensiones, o sí o no, y te haces una idea de cómo te tienes que organizar la vida. Está muy bien. Y y he visto que, por ejemplo, si yo me jubilara a los 74, vamos a suponer que no tengo ninguna intención, ¿eh? Salvo que me ponga enfermo, pero imagínense, con 74 años, es decir, dentro de 12, pues estoy mal, me ha dado no sé qué enfermedad y no estoy en condiciones de trabajar. Bueno, pues con 74 años me daría la pensión máxima y la máxima que hay, que no sé cuál sería en ese momento, y encima me darían un cheque en mano de 110.000 euros por haber retrasado la jubilación 9 años. Pues eso es lo que voy a hacer, lo tengo decidido. No pienso estar ahí chupando el bote y pues ahí está. Me lo voy a dejar como una especie de seguro de enfermedad. Que si me pongo malo, por lo menos tener algo a lo que agarrarme. Mientras no sea así, aquí estoy. Grispan, recuerdo que con 87 años aún estaba como una rosa dando conferencias y trabajando todos los días 9 o 10 horas. Así que es una decisión personal que a ustedes les parece una tontería, pero seguro que los que tienen ya mi edad saben lo difícil que es tomar decisiones así. Así que nada, aquí me van a tener, lo siento mucho, pero no se van a librar de mí en muchísimos años. Y sobre todo en esta actividad de YouTube, que cada vez me gusta más, estamos intentando. Me apetece mucho, estoy intentando el canal darle más vida. Ya vieron que esta semana, por ejemplo, hemos colgado un vídeo, una entrevista, la primera entrevista que hago en el canal, hablando de opciones. También el domingo pasado, pues un vídeo de reflexión, tengo ya más vídeos de reflexión preparados. También he pensado poner vídeos interesantes de cosas, curso de análisis técnico, de cosas así. No sé, vamos a darle un poco de vidilla al canal. Ya saben, por favor, canales gratis. Si quieren ayudarnos para que esto siga adelante con más medios, con más cosas, es tan fácil como suscribirse al canal. Es lo más importante, suscribirse al canal. Si no lo han hecho, háganlo, porque nos ayudan mucho y no cuesta nada en absoluto. Y por supuesto, pues siempre que les guste un vídeo, un like, también nos ayuda mucho para posicionarnos y que YouTube nos trate mejor. Series esta semana está bastante activo. He empezado a ver El hijo zurdo, una de Movistar. Está bien, un poco demasiado sombría y un poco así, pero bueno, está bien. Es una serie sobre temas, familias complejas, los hijos que se desvían y no sabes qué hacer con ellos. Bueno, está bien, sin pasarse mucho. Luego he visto también en Netflix, como sigue sin cortarme, os les digo, una que se llamaba La Diplomática. Muy Netflix, es lo máximo a lo que llega Netflix. Yo de verdad, o sea, creo que la calidad de Netflix es bajísima, no lo siguiente, excepto alguna serie que pillan por ahí de otras cadenas y que se reparten los derechos. Me parece muy baja calidad siempre en Netflix y esta es de las que más despuntan, pero ya a mitad de la primera temporada se hace un poco pesado, la verdad. Empieza bien, pero se hace un poco pesada. Tampoco es para matarse mucho esta serie como casi todas las de Netflix. He visto también Montecristo. Bueno, está entretenida. Se pasa el tiempo. Para pasar el tiempo. No está mal. No es una gran cosa, pero tampoco está mal. Estoy echando de menos series que digas qué serie más buena. De eso parece que no hay. Y nada, y este fin de semana lo tenemos cargado. Mañana Carlitos. Ayer lo pasó mal, pero al final consiguió controlar la mente y en el Open de Madrid, y bien. Mañana Carlitos. Tenemos Gran Premio Fórmula 1. A ver, Alonso y Sainz, ¿qué hace? De momento la clasificación regulín, regulín. Vamos a ver qué tal se le da. Y fútbol, que es el relax número 1 del mundo. Bueno, un poquito de propaganda antes de empezar.
Bueno, ya saben que en Serenity Markets tenemos noticias en tiempo real todos los días, entre las 8 y las 10 de la noche, todos los días, incluidos sábados y domingos, si pasa alguna cosa importante. Y también recordarles que está abierto el plazo de matrícula, empezará de hecho a mediados de mayo, el día 16 es la primera clase, 16 de mayo, así que si les interesa, no se lo dejen mucho. Se ha abierto el plazo de matrícula en INTEFI Escuela de Negocios del programa para prepararse para el examen oficial de asesor financiero internacional. Ya saben que hoy en día no se puede asesorar ni gestionar sin este título. Este título que damos está hecho por cuenta de CISI y está reconocido oficialmente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que hago es, durante 42 horas, que suelen acabar siendo más, todos los programas tenemos que poner alguna clase extra más al final, en directo, pues les preparo para el examen, pues un examen que tiene pues de todo, macroeconomía, microeconomía, en fin, un poco de todo. Les preparo, pues como preparaban las academias estas antiguas, las oposiciones, una cosa así. Machacamos el texto, yo ya lo aprobé en su momento y he preparado además, esta es la tercera edición que voy a preparar de alumnos y nos están aprobando la mayoría, casi el 90%, creo más o menos, de los que se presentan están sacándose el título bien. O sea que es un programa interesante para poder obtener este título oficial, ya saben, en INTEFI Escuela de Negocios. Y también recordarles que en gloversiasicaf.com pueden tener acceso a todos nuestros teléfonos, correos, chat en directo y demás para poder contactar con nosotros, con Gloversia. Ya saben que soy director de inversiones desde hace bastantes años aquí, asesoro las dos ICA de la casa que están aquí y tenemos además pues cuentas individuales a partir de 500.000 euros con muchas estrategias nuevas que estamos implementando, bastante interesantes y también tenemos muchos clientes a los que asesoramos con negocios inmobiliarios. No son negocios inmobiliarios, a ver, de cómprese un piso, le voy a, como si fuéramos una inmobiliaria. Son negocios inmobiliarios complejos donde además damos dos garantías. Una, que está todo estudiadísimo al detalle antes de de plantear nada. Y dos, normalmente la casa nosotros nos solemos meter en los proyectos los primeros y no con poco dinero. Eso creo que es una garantía bastante buena en estos días. gloversiasicaf.com tienen todos los detalles para poder contactar con nosotros. Nos vamos al mercado, fin del rollo, vamos a entrar ya en materia y tenemos un mercado que se resiste a caer en los últimos días. No sé si alguno me vio en el Twitch de Héctor Chamizo la semana pasada, a principios, cuando comentaba que yo no me pondría corto y parecía en ese momento que este hombre que dice, esto se está poniendo muy mal y al final pues ya ven, es que hay muchas cosas que valorar aquí, esto no es tan fácil. No es tan fácil como decir, lo repito ya desde hace 3 semanas y perdonen la insistencia, pero no es tan fácil como decir me pongo corto aquí porque la macro está mal, eso no va así. Y si no, pónganse el gráfico del DAX o del Eurostoxx con el subidón apoteósico que han tenido mientras la macro seguía absolutamente mal. El mercado se ha complicado, no bastan esos análisis tan sencillos. Eso es una equivocación. Tenemos que incorporar nuevos elementos al análisis. Tenemos que incorporar impepinablemente elementos técnicos y tenemos sobre todo que implementar dos cosas. El mercado depende cada vez más y nunca en la historia había dependido tanto de lo que hacen los bancos centrales y los bancos centrales tienen toda la pinta de que van a empezar a aflojar. Y dos, el mercado depende cada vez más de la fontanería del mercado, de las cosas que no ve la mayoría y que están por ahí de abajo y que mueven mucho mercado subterráneamente. Un ejemplo clásico podrían ser las recompras de acciones, casi nadie se fija en eso. Fontanería de mercado pura, pues es la fuente de entrada de dinero más importante que ha tenido el mercado desde hace muchos años. Ante una macro hostil, el mercado te subía a veces y decías, ¿pero cómo puede ser? ¿Por qué? Porque le estaba entrando una fortuna de recompras de acciones propias. ¿Qué diferencia hay entre que entre el dinero clásico de inversores particulares, institucionales que compran o que esté entrando un dinero de unas compañías que se recompran a sí mismas? Esto es dinero contra papel, psicología
y regalitos de los bancos centrales. En esta explosión ya de cachondeo final con la moneda fiduciaria, en la que yo no creo absolutamente nada, como saben, y sigo recomendando que se busquen refugios para el largo plazo. Esto a muy largo plazo, no a corto plazo ni a medio plazo, a muy largo plazo, esto no es sostenible. Esta burbuja de deudas que hemos creado desde que se abandonó el patrón oro es absolutamente imposible de mantener. Hay que buscar alternativas para nuestros hijos o nietos. A lo mejor nosotros no vemos que esto se vaya al garete. Puede ser, pero es insostenible. Los balances de los bancos centrales, las deudas que han asumido los países, todos. Aquí no se libra nadie, unos más que otros, claro. No es lo mismo ser un Holanda con un 50 y tantos % de deuda sobre el Producto Interior Bruto que ser un país como España, Italia y demás con el 120%. O un Japón con el 200% y aún dicen que no pasa nada. Y yo cada vez que digo, pero tú has visto Japón, no pasa nada porque la deuda es como muy endogámica, se la quedan los bancos de ahí, pues eso es peor aún, ¿no? Bueno, en fin. A largo plazo algo pasará, no sé si lo verán nuestros hijos, nuestros nietos, esto no puede ser. Todas estas barbaridades al final acaban por reventar, pero cuidado con el corto, incluso los próximos años, porque esto puede seguir perfectamente durante mucho tiempo en medio de movimientos bastante sorprendentes como los que hemos tenido esta semana. Al final de esta semana el S&P 500 ha terminado subiendo el 1,5%, el Dow Jones, por ejemplo, ha tenido el mejor mes desde enero. Sin embargo, hay mucho movimiento subterráneo por ahí debajo, no ha sido algo homogéneo. Y hay sectores que se están quedando atrás y tienen problemas. Por ejemplo, aquí tienen al S&P 500, lo que ha pasado en abril, pues ha ganado, como hemos dicho, el 1,5%, pero miren lo que está pasando con las pequeñas compañías. Casi menos 2%. El Dow Jones de transportes, no el Dow Jones normal, ese lo ha hecho bien, Dow Jones de transporte, ha sufrido mucho. Esos resultados de UPS le hicieron mucho daño. El gigante de transporte urgente contagió a todos los demás. Miren lo que está pasando con el índice de semiconductores de Filadelfia. Estamos hablando, la tecnología está subiendo, está subiendo la alta tecnología, los siete grandes. Pero hay otros sectores de la tecnología que lo está pasando muy mal, como por ejemplo este índice de Filadelfia de semiconductores. Es decir, el mercado parece que está ahí metido en una cierta indolencia, pero no es así. Está repartiendo por ahí dentro, pues hacia lados más, no sé cómo decirlo, como más conservadores, y la alta tecnología ya hoy en día lo podríamos incluir ahí. Está subiendo consumo básico y está haciendo lo peor consumo discrecional, una señal típica de que el mercado no ve las cosas claras macroeconómicamente. Ese spread es típico. Cuando consumo discrecional lo hace mejor que el básico, están esperando una bonanza económica. Cuando consumo discrecional lo hace peor que el consumo básico, están esperando problemas económicos. Pero no están vendiendo y no están poniéndose todos cortos. Se están poniendo cortos los hedge funds, nada más. Pero el resto están mirando, nada más. O yéndose a valores refugio, defensivos y cosas así. Bueno, el caso es que es un mercado además muy distorsionado por los Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla. Hemos dicho que el S&P 500 sube el 1,5%, bien, pues el 88% de esa subida está en Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla. Amplitud de mercado no es muy amplia, que digamos. Es lo que hay, y como la gran tecnología, clave número 1 de esta semana, clave súper fundamental, francamente está dando unos magníficos resultados, pues imagínense ustedes, menudos resultados que está dando. Incluso Amazon ayer, que bajó porque había dicho que bajaba sus previsiones de su negocio en la nube y tal, ha hecho una reestructuración de ese negocio bastante importante y no está tan claro que eso sea porque vaya mal. Pero el caso es que yo creo que Amazon, aparte de eso, también dio buenos resultados. Todos han sido buenos. Y la campaña de resultados que se temía tan nefasta no lo está siendo. Ni de broma. Porque estamos hablando
de que el promedio de valores del SP500 está cayendo un 1,9% en el trimestre, que bueno, es una caída, no es una buena noticia, ¿no? Pero es que se esperaba un menos 5,1 a principios de abril. Menos 5,1. Y ahora sí que esta semana han publicado muchísimos. Ahora sí que tenemos la campaña de publicación de resultados muy avanzada. 80% de los valores del SP500 que han publicado, y ahora sí que llevamos unos cuantos, mejor de lo esperado, muy por encima de los promedios históricos. Luego, esto ha sido un error de los hedge funds que se estaban posicionando cortos. Porque una de las razones que alegaban, y se veía en los boletines de bancos, era precisamente que iba a haber una campaña de resultados mala. Pues ni de broma. 80% de compañías mejor de lo esperado y solo han caído los resultados. Solo, es una caída importante, menos 1,9% en el trimestre, pero es que se esperaba menos 5,1%. Pero no cejan. Fíjense por dónde van los cortos ya, de los hedge funds. Mayor nivel de cortos desde octubre del 2011. Lo que pasa es que aquí hay que hacer una precisión. Es más que evidente, fontanería del mercado, recuerden, es lo más importante, que ha habido muchísimo cierre de cortos en estas subidas tan fuertes que hemos tenido los 2 últimos días. Ha habido mucho cierre de cortos. Entonces, el problema está en que esta publicación que se da, esta publicación lo da la Commodities Future Trading, creo que es Commission, la comisión del mercado de futuros y derivados y demás, la da creo que con datos hasta el miércoles, de miércoles a miércoles. Es decir, que lo que pasó el jueves y el viernes no está recogido aquí. Estoy convencido de que aquí esta barrita verde se ha ido mucho más arriba porque les han pillado. Les han pillado con el carrito del helado, como les suele decir. Claramente. Así que el gran problema que puede tener el mercado ahora mismo, que ha dado un tirón dentro del lateral, está dando bandazos desde hace mucho tiempo y ahora pues ha dado un tirón y está en el techo del lateral, pero no lo ha roto, sigue ahí. El problema es la amplitud. Como podemos ver, si nos vamos al SP500 y tomamos un promedio de 3 meses, el tanto por ciento de valores que lo hacen mejor que el índice, pues está en el nivel más bajo desde el año 2005. Es decir, la amplitud de mercado es muy mala, está toda la subida concentrada en pocos valores. Si nos vamos al SP500 de igual ponderación, pues sube menos que el SP500. Está claro que ahí la distorsión de las tecnológicas pues es muy importante. Pero, como decía antes, cuidado con los análisis simplistas. Cuidado. Porque podemos confundir el trasero con las témporas, como me decían algún profesor mío desde hace tiempo. Vamos a ver. Es cierto que en esta última subida, en un lateral, no creo que podamos decir que el SP500 está en una gran tendencia alcista. Estos temas de amplitud de mercado, estoy leyendo por muchos sitios, cuando se da una subida y no hay amplitud de mercado, viene un desplome brutal, hay que ponerse cortos. Cuidado con eso. ¿Dónde está la subida brutal para la que hay que ponerse cortos? Esta es la subida brutal, un bandazo al alza dentro del lateral. Vamos a ver, cuando la amplitud de mercado falla, donde hay que salir despavoridos, es como pasó en el 2021, que tienes una tendencia alcista como esta, y en esa tendencia alcista, brutal, no tienes amplitud de mercado. Esto pasó por aquí. Eso te advierte, además es casi infalible este indicador, el indicador de techos de mercado, hablo de esto en el libro y en el programa este que grabé hace tiempo del Energy Master Bolsa. Esto es un indicador de techos de mercado absolutamente infalible, porque ha subido mucho, está muy tensionado y entonces ahí te falla la amplitud de mercado y te das el batacazo. Pero aquí no estamos en una tendencia alcista tremenda, aquí no hay nada, esto es un bandazo dentro de un lateral. Primera observación. Y además, si nos fijamos en las tendencias seculares bajistas anteriores, al principio, cuando el mercado ya está tocando suelo, no estoy diciendo que esté tocando suelo, no tengo ni idea, solo estoy intentando analizar fríamente esto. Ni estoy en una postura ni estoy en otra, más bien estoy bastante neutral, ¿no? Pero cuando toca suelo en el 2002, también la amplitud es mínima y sin embargo ya había tocado suelo.
Cuando toca suelo en el 2008, la amplitud es mínima y sin embargo ya había tocado suelo. En ambos casos empieza ya la remontada con una amplitud mínima, empieza la remontada en el 2009 con una amplitud mínima durante varios meses y luego finalmente es cuando la amplitud ya crece y da el tirón. Entonces, bueno, pues ahora tampoco ha subido tanto, está muy lateral, podríamos estar como mucho en una de estas fases de aquí. Si es que estamos, puede ser que se caiga, no lo sé. Pero tendrían que intervenir otros factores. No creo que con los factores que hay ahora encima de la mesa tengamos tampoco un casus belli aquí para poder decir esto va a desencadenar no sé qué ni no sé cuántas. Entonces, la amplitud de mercado no es ahí donde la aplicas. Fallos en la amplitud de mercado te puede asustar mucho aquí, pero aquí, si es que hay que coger un microscopio para ver exactamente lo que ha remontado. Vamos a situar un poco el tema en su justa medida. Pero sigamos observando el gráfico. A la derecha, el RSP del SP500, pero con todos los valores de igual ponderación. Y a la izquierda tenemos el SP500. Y decimos, es que el mercado está totalmente distorsionado por las tecnologías, y entonces sin mirar el gráfico, así ya mentalmente nos hacemos una imagen como de que esto ha subido una barbaridad, porque insisto, ¿dónde está la subida? Miren, el problema del SP500 es que cuando cayó, precisamente porque tenía mucha distorsión por la tecnología, miren lo que pasó con el RSP500, que entre octubre del 2022 y febrero del 2023 remontó muchísimo más que el SP500, mientras que el SP500 remontó un 15, el RSP de igual ponderación remontó un 25, porque aquí le estaba perjudicando la altísima ponderación de la tecnología. Al final tenemos un churro de índice SP500 que alguien debería llevar al taller a revisar y no me vale de nada, cada vez me vale de menos. El SP500 me vale para el análisis técnico porque sé que la mayoría de la gente está ahí obsesionada mirando esto. Pero realmente, si tanto nos preocupa la distorsión de la tecnología, si tenemos que verlo, vamos a verlo todo. Y estoy haciendo un poco de abogado del diablo. Vamos a verlo todo. Veamos entonces este gráfico que no está distorsionado por la tecnología. Y ya está. Es el RSP500. Hagamos un análisis aquí sin distorsión de la tecnología. Vamos a hacer un análisis aquí. Perdón, porque es que si lo hago tan grande no se me sale del marco y no puedo. Bueno, vamos a hacer un análisis aquí. Directriz bajista. ¿Quién no tenemos distorsión alguna de la tecnología? Directriz bajista. Muchísima menos inclinación que la del SP500 y se rompe en enero. Ahora está corrigiendo, pues como todo el mundo, y está otra vez ahí, más o menos en esta antigua directriz bajista, luego se metió por debajo, pero tuvo sus momentos en que rompió la directriz bajista. ¿Está por encima de la media de 200? Sí. No tampoco muy espectacular, como pasa con el otro, que también está por encima de la media de 200, pero este lo está. Retrocesos de Fibonacci. Vamos aquí. Rompió el 50% de retroceso de Fibonacci claramente, tal y como exigen sottovoce y sin reconocerlo públicamente la mayoría de grandes inversores que necesitan para considerar que la tendencia secular de un índice se ha roto, que se supere el 50% de retroceso en algún punto de la tendencia bajista. No solo se superó el 50% de retroceso, sino que se superó el 61,8% de retroceso. Este gráfico, con el análisis técnico en la mano, si queremos ser ortodoxos, otra cosa es que veamos el análisis técnico como de otra manera, ¿no? Pero con el análisis técnico en la mano, esto ya no es un mercado en tendencia bajista. No lo es. Es que no lo es.
El SP500 normal aún lo es, porque la tecnología le perjudicó mucho más que a este al principio, o en determinados momentos. Esto es un gráfico lateral. Según el análisis técnico, esto es un lateral. Ya no es un mercado bajista. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar quieta la distorsión de la tecnología, porque la distorsión de la tecnología está favoreciendo ahora, pero también perjudicó antes. Pero al final, lo que tenemos ortodoxamente es un mercado lateral. Si estamos hablando del SP500, claro. Y si nos vamos, por ejemplo, al Value Line Geometric Index, que ahí son más de 1000 valores y todos están con la misma ponderación, pues también vemos un fuerte lateral. ¿Podemos ver un hombro cabeza a hombro ahí? Sí, podría ser. ¿Podríamos ver un hombro cabeza a hombro en el RSP que iniciara pues más caídas? Podría ser. Puede ser, me está apuntando una figura, no tiene buena pinta. La línea clavicular estaría más abajo, tendría que confirmar y ya saben, lo he dicho 1000 veces, que a mí estas figuras me dan un poco de miedo porque fallan mucho. Los hombros cabeza a hombro invertidos suelen ser más fiables. Los hombros normales, pues a veces sale bien y a veces sale mal. Y el porcentaje de fallo suele ser muy alto, pero podría ser. Pero de momento es un lateral. Que puede que esto no tenga buena pinta, pero de momento es un lateral. ¿Y en el SP500 podría ser un hombro cabeza a hombro? Podría ser, pero mucho menos claro. Aquí es más bien un lateral y ya está. Pero bueno, a fin de cuentas lo mismo me da. Un lateral así, si se rompe por algún sitio, puede generar un movimiento fuerte. Luego, sea lo que sea, aunque no tenga pinta exactamente de hombro cabeza a hombro, que sí que aparecen los otros dos, perder el lateral por debajo, pues podría llevar a caídas suplementarias. Lo que pasa es que realmente este es un lateral dentro del lateral, porque está dentro de otro lateral que está aquí en 3676. Es curioso, pero el que el mercado reconozca los laterales de largo plazo cuesta mucho siempre. Nos centramos mucho en el corto plazo, todos obsesionados con este tramo de subida, luego con este tramo de bajada vemos el apocalipsis. Cuesta mucho. Recuerden el lateral que tuvo el DAX durante el año pasado, que fue demoledor, ¿no? Y no había manera de pillarlo. En 2021, perdón. Me refiero a este. Ahí estuvo atrancado mientras el SP500 subía, no se terminaba de identificar el lateral. Y ya que estamos en laterales tan importantes, un aviso. Esto lo comento mucho en mi libro de Leones contra Gacelas. Es muy frecuente que cuando un mercado se mete en un lateral que le atrapa durante meses, la primera salida no sea la buena, sino que es muy habitual en este tipo de rectángulos que se rompa en falso por una de las dos direcciones y que luego la salida por el lado contrario sea la buena, que es lo que pasó en este lateral. Rompió en falso por arriba, se volvió a meter otra vez en el lateral y cuando rompió el lateral por debajo, esa sí que fue la buena. Así que fíjense qué complicado que es todo. Tenemos que tener en cuenta todo esto, esa afición del mercado por romper los laterales donde hay bastante atasco en falso por una dirección para salirse por la contraria. Aquí el Bitcoin hizo algo parecido, tenía un lateral pero mucho más pequeño, claro, no se puede comparar un lateral de varios meses con este de solamente un mes. Rompió en falso por arriba, se volvió a meter otra vez en el lateral, vamos a ver qué pasa, si rompe los máximos anteriores ya sería una señal de tranquilidad, pero si tras haber amagado por romper el lateral por arriba ahora lo rompiera por debajo, cuidado porque esa va a ser mucho más potente. Insisto, este es un lateral con mucha menos energía, ¿no? Acumulada ahí porque era de muy poco tiempo. Otro sitio donde hay muchos cortos es en los bonos, es una barbaridad los cortos que hay en los bonos, no termino de entender muy bien qué es lo que ven aquí los hedge funds, pero como ven los hedge funds están en una posición corta en bonos tremenda, ya les han dado también bastantes palos en el segundo tramo de la semana, muchos cortos hay ahí y por ley de sentimiento contrario además, si nos fijamos, cada vez que están tan extremadamente cortos o largos en los bonos suele suceder al final lo contrario. Aquí estaban muy cortos en 2019, es decir, que esperaban una fuerte subida de rentabilidades y las rentabilidades lo que hicieron fue desplomarse. Aquí, por ejemplo, estaban muy largos, es decir, que lo que apostaban era a que las rentabilidades iban a bajar fuertemente y al final, en el medio plazo, las rentabilidades se equivocaron y subieron violentamente. Ahora les ha dado por estar cortos. Mucho me temo que por ley de sentimiento contrario puede pasar otra vez
de nuevo que lo que pase es que las rentabilidades pues sigan bajando. Es que está en el 3,5, es difícil que baje del 3,5. Ya creo que hemos aprendido en los últimos años en los mercados que aquí imposible no hay nada y esto se te puede ir tranquilamente al 3 mientras te quedas con la boca abierta pensando en qué es lo que ha pasado. Ley de sentimiento contrario, una de las cosas que más mercado mueven en esa fontanería que hay por ahí oculta. He llegado fin de mes y es momento de repasar pues lo que ya saben que es mi sistema básico de especulación y que no pienso cambiar, porque es el que he usado toda mi vida. ¿Cómo está el SP500 respecto a su media de 10 meses? Pues un mes más ha vuelto a cerrar otra vez por encima de la media. Cerró el primer mes, el segundo no me vale, fue casi microscópico lo que cerró por debajo, vuelve a cerrar este mes por encima de la media, por lo tanto sigo teniendo autorización de mi sistema de especulación para estar en bolsa. De forma moderada, porque la ruptura de la media de 10 meses aún no es clara, necesitaría que pasara ya por encima de todo esto, pero mientras no sea así es solamente permiso moderado para estar en bolsa, pero de ninguna manera mi sistema de especulación me permite abrir cortos, porque iría contra tendencia. Esto es, puedo estar equivocado, puedo estar lo que sea, pero es lo que hay. Cuando cierre por debajo de la media de 10 meses, pues entonces sí que se podría valorar como se pudo valorar aquí, por ejemplo, o en otros casos, pues como aquí. Aquí sí que abrimos cortos, y mira que yo soy muy poco aficionado a abrir, nunca abro cortos en el medio largo plazo, que mucha volatilidad, pues de las pocas excepciones históricas que hicimos, y gracias a esto pues se consiguió que, por ejemplo, la SICAV más agresiva, la dinámica, terminara el 2022 en positivo después de todo lo que nos cayó encima. Pero tiene que darme esto pie y, en fin, normalmente yo no hago nunca cortos, puede que pase muchísimo tiempo sin que eso suceda otra vez, pero desde luego la tendencia ahora mismo no es muy fuerte, pero está por encima de la media de 10 meses un mes más. Y según mi sistema de especulación, pues me da permiso moderado para estar en bolsa. Atención al VIX, al índice de volatilidad, que está bajísimo, está muy bajo. Ha terminado la semana en 15,78, bajísimo, muy poca volatilidad. La menor en 17 meses. O sea que el mercado de fondo pues está más tranquilo de lo que parece, 15,78. Ya saben que para considerar un VIX que indique que la bolsa está volátil, tendríamos que estar por encima de 20 y está en 15,78. También destacar lo que hemos comentado en los vídeos que hacemos cada día en la semana, que han introducido un nuevo índice que no hay que confundir, porque he visto por ahí que algunas personas lo han interpretado mal, el VIX 1D. Hay mucha gente que cree que eso es una especie de cambio en el VIX porque el VIX anterior no funcionaba bien. No es ningún cambio. El VIX es una proyección que hacen de la volatilidad implícita a 30 días del SP500. Recuerden que hay dos volatilidades. La implícita o cotizada, es decir, las expectativas que el mercado tiene de la volatilidad y por lo tanto, como son expectativas, cotizan. Puede ser altas, bajas, desproporcionadas. Es una expectativa que tiene el mercado. Y luego está la volatilidad histórica o realizada, que es la volatilidad real a toro pasado, que se calcula con fórmulas matemáticas y no tiene cotización ni posibilidad alguna de cambio de la cifra. La que es la que es. Histórica realizada e implícita. Entonces el VIX lo que mide es esa volatilidad implícita, esas expectativas a 30 días. Y el VIX 1D que se ha creado ahora es lo mismo, pero a un solo día. Lo mismo, pero a un solo día. Esto, como está tan de moda la operativa con las opciones 0DTE, pues les han puesto un índice de volatilidad un día para que sirva. Esa moda de la operativa en 0DTE en máximos históricos, nunca antes las manos fuertes habían entretenido tanto en hacer intradía, nunca. Y nunca es nunca. Otra señal más de que el mercado ha cambiado y se comporta de maneras diferentes y tenemos que renovarnos, modernizarnos en nuestro análisis. Bueno, pues eso ¿por qué lo hacen? Las manos fuertes tontas no son. Si saben que esto está en una tendencia alcista maravillosa y que comprando Iberdrola y manteniendo pues te forras, lo harían. Y se ahorrarían estar todo el día con esa pesadilla de intradías para abajo y para arriba.
pero lo hacen porque ven un mercado muy lateral, ven un mercado correctamente muy lateral y que tienes que espabilarte con cosas alternativas para intentar sacarle algo de rentabilidad, porque no está tan fácil. Una Europa que a lo mejor por sorpresa dio ese tirón tan brutal y a lo mejor ya le va a costar mucho tener más recorrido, y un Estados Unidos, un SP500, pues más o menos atrancado, como ven ahí, ya lo hemos visto antes, todos laterales. Un Wall Street, pues lateral. Entonces las manos fuertes se están espabilando para sacar rentabilidad de donde se pueda. Y aquí el mercado de opciones, por ejemplo, te da muchas posibilidades. Es una cosa que yo estoy intentando implementar por todos los sitios porque es un momento excelente para meterse con estrategias de opciones, intentando sacar rentabilidades extra un poco en un mercado que a lo mejor pues no está tan favorable. Otra de las claves de la semana importantísima pues ha sido el rebrote de la crisis bancaria. Terrible. Ya advertimos que la crisis bancaria estaba cerrada en falso y hemos vuelto a tener pues la eclosión definitiva del First Republic Bank. Este es un gráfico de meses. Fíjense, de 220 que estaba a finales del 2021, ya prácticamente a cierre de ayer valía $3,50. Todos sus accionistas pues han perdido prácticamente todo su dinero y seguramente este fin de semana van a terminar de perder el dinero que les quede, porque parece que no va a pasar del fin de semana o que haya una intervención definitiva por parte del Fondo de Garantía, Reserva Federal y demás, o bien que haya un plan mixto, que creo que es eso lo que va, según las últimas noticias, lo que más posibilidades tiene, de una mezcla ahí de intervención y de venta a JP Morgan, PNC, parece que son los que se están postulando para comprar este banco. La crisis bancaria se ha reactivado. La Reserva Federal, esto ya lo hemos analizado en detalle, la Reserva Federal ha subido los tipos de interés muy rápido, muy violentamente y está haciendo un daño profundo a la economía. Como vivimos en el cortoplacismo más absoluto, no somos capaces de tener un poco de paciencia para ver los efectos dañinos que está haciendo una subida así, tan brutal, en la economía. Poco a poco sí que se va viendo. Durante la semana ya hemos tenido esa sorpresa con el Producto Interior Bruto de Estados Unidos en el 1,1% nada más, muy por debajo de lo que se esperaba. Hemos tenido también Producto Interior Bruto en Europa por debajo de lo esperado. Todo eso se está notando. Recuerden esa M2 en negativo, recuerden esta crisis bancaria. Están cayendo los bancos por culpa de la subida de tipos de interés. Vale, hay otras cosas, pero primariamente, yendo a lo muy básico, la subida de tipos de interés es lo que está provocando todas estas caídas de bancos. Ya hemos hablado del proceso 1.000.000 de veces, de por qué pasa esto. No vamos a perder más tiempo con ello. Otro más. Sectorial bancario, pues muy tocado, y como sigan subiendo los tipos, esperemos que no, todo parece indicar que como mucho puede haber una subida más, que francamente ya sobra la subida, pero aquí hay en juego muchos factores psicológicos y de presunta credibilidad de la Reserva Federal, que la ha perdido ya totalmente, pero ellos creen que no, porque claro, como por otro lado la inflación sigue pegajosa, no es que siga fuera de lo previsto, más o menos, pero está pegajosa, diabólicamente pegajosa. Los objetivos del 2% de la Reserva Federal no se lo cree ya ni el que asó la manteca, con todos los respetos. Ni del BCE tampoco. El que llegue la inflación al 2% va a costar años. Entonces, una de dos, o suben el objetivo al 3%, que es lo que yo haría sin dudar, porque tampoco creo que sea tan grave, ni que haya ninguna tabla de la ley que presentó, ¿no?, Moisés ahí diciendo que escrita en piedra, que diga que tenga que ser el objetivo el 2%, es que, mira que lo digo a veces, no sé muy bien de dónde nos hemos sacado eso, o te vas a meter en un berenjenal, te va a presionar para que subas los tipos más de la cuenta y verás tú. Ayer me sorprendió mucho el Fondo Monetario Internacional intentando dar caña, diciéndole al Banco Central Europeo que esté hasta mediados del 2024 subir tipos. El grado de acierto del Fondo Monetario Internacional con su nivel de previsiones es el mismo que tengo yo en acertar la Bonoloto cada semana, poco más o menos. Es triste, pero históricamente este organismo no se caracteriza precisamente por la brillantez en sus previsiones económicas. Bueno, pues es lo que hay. Yo, en mi modesta opinión, los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, han llegado demasiado lejos y esto hay que parar. Otra cosa será si acierta el mercado con ese descuento que tiene de que van a bajar tipos a partir de julio, sobre todo a partir de finales de año,
o si se equivocan y los tipos se quedarán quietos durante todo lo que queda de año. Eso no se puede saber. La Reserva Federal dice que los mantendrá quietos, tampoco la Reserva Federal es muy fiable. Recuerden que la Reserva Federal hace un año pronosticaba a estas alturas unos tipos al 1 y están en el 5 o por ahí. En fin, pero no se sabe, va a depender mucho de qué pase, si la recesión va más fuerte, va más débil y muchas otras cosas. La Reserva Federal está entre la espada y la pared. Por un lado tiene cosas como esta, como este gráfico que tenemos delante, otro más que ha caído. Estamos hablando de mucho dinero, es un banco regional, pero estamos hablando de mucho dinero aquí, el que se está volatilizando. Y por otro lado, pues tiene una inflación pegajosa que tampoco le permite relajarse y decir voy a cambiar de sesgo totalmente. Entonces no tiene más remedio, igual que el Banco Central Europeo, que nadar y guardar la ropa. La situación no es nada fácil para ellos por su culpa, porque los tipos había que haber empezado a subirlos mucho antes, mientras decían las tonterías de la inflación transitoria. Como todos dijimos, es que yo creo que no había ni un solo analista que no se lo dijera, menos los suyos por lo visto. Ahí tenían que haber empezado a subir los tipos, no hubiera hecho falta tanta agresividad, tanta velocidad en la subida de tipos y posiblemente no se estarían rompiendo cosas. La Reserva Federal es plenamente consciente de esto, se están rompiendo cosas en el sector bancario, esto provoca que el crédito se esté endureciendo y el Wall Street Journal filtraba a través de Timiraos, que ya saben que es el boletín oficial del Estado de la Reserva Federal, estaba reconociendo que el endurecimiento de las condiciones financieras en Estados Unidos está muy por encima de lo que esperaba la Reserva Federal. Y un endurecimiento de las condiciones financieras de esa manera significa que tiene el mismo equivalente macroeconómico a subidas de tipos. Posiblemente estemos hablando de casi 100 puntos básicos de subida de tipos de equivalencia. Por lo tanto, deben bajar los tipos. Si la Reserva Federal se empeñara en seguir subiendo los tipos más allá de mayo, todo mi pronóstico cambiaría. Porque este mercado está absolutamente obsesionado con lo que hacen los bancos centrales y si hacen eso y siguen subiendo tipos, es un error de política monetaria muy grave y va a tener consecuencias graves en los mercados. Eso para mí es la clave más importante, lo que haga esta gente. Si se quedan quietos, sigo con el mismo pensamiento que tengo ahora. Si no se quedan quietos, todo esto se va a poner muy mal. Porque se van a equivocar. Y la que van a liar, pues va a ser apoteósica, como se está viendo. First Republic Bank, al hoyo, otro más. El sectorial bancario europeo, pues muy contagiado por todo este enredo, ha tenido una semana pues con muchos problemas, como podemos ver. Y el IBEX 35, pues como está muy dominado por los bancos, pues tampoco ha tenido la semana muy brillante, con un fin de fiesta el viernes, con todos los índices subiendo, un poco más, un poco menos, pero todos subían, y el IBEX pues bajando el 0,85% por culpa de la caída de los bancos, que a su vez estaban contagiados por todos estos problemas que estamos viendo en Estados Unidos y que tarde o temprano llegarán aquí. Aquí no paran de decir que aquí estamos inmunizados contra eso. Eso es una solemne estupidez. Ayer dio resultados NatWest y se dio una buena caída precisamente porque había tenido una salida de depósitos inquietante, como mínimo inquietante. Esperen que siga aquí subiendo los tipos el Banco Central Europeo y que la gente con todo esto que le ha dado por irse a la letra del Tesoro y demás empiecen a verse las letras al 4, al 4,5 o al 5, a lo que sea, que el problema se va a reproducir en todos los sitios. Como resultado final de todo lo que hemos estado viendo, otra de las claves de la semana pues ha sido que hacía muchísimo tiempo que no veía repetir tantas veces en los análisis de unos y de otros, y con razón, evidentemente hay que dar la razón, pues la palabra estanflación. Es que es lo que hay. En Estados Unidos y en Europa estamos en estanflación. Yo no sé si habrá una recesión más fuerte o más pequeña, o una inflación algo más alta, algo más baja. Pero lo que está claro es que estamos en un periodo, y va a seguir así, en el cual la inflación como mínimo será pegajosa y difícil, y como mínimo el crecimiento va a ser débil si es que no es recesionista. Y eso se llama estanflación, crecimiento débil, inflación tensa. Y con ese escenario tenemos que convivir. Tenemos que mentalizarnos en nuestro análisis que esos dos factores van a convivir a la vez e intentar pensar qué sectores se pueden ver beneficiados, qué sectores se pueden ver perjudicados, qué mercados irán mejor, qué mercados irán peor, y intentar
intentar pues adaptarnos en nuestra operativa a esto que va a pasar. Esta inflación, está pasando ya, esta inflación es lo que vamos a tener durante una muy buena temporada. Esta semana pues hemos conocido el PCE de Estados Unidos. Como vemos, se confirma el techo de la inflación. El PCE llegó a estar en el 7, ahora está en el 4,1% y evidentemente está descendiendo. Lo que pasa es que aún está muy alto y no parece probable que se vaya a acercar a ese 2% de objetivo, pero es una realidad también que ha tocado pico y esto pues le da pie a la Reserva Federal a dejar de subir tipos. El sentimiento de mercado es de gran confusión. Fíjense esta encuesta que curiosa de Barrons, que se publicaba el lunes de esta semana. Es una encuesta donde Barrons le pedía a los brokers que le dijeran si sus clientes eran alcistas, bajistas o neutrales respecto a la bolsa de Estados Unidos. Y fíjense qué respuesta más curiosa. Solo el 6% eran alcistas por ley de sentimiento contrario. Esto otorga al mercado grandes posibilidades de subida por sorpresa. Un 31% en cambio eran bajistas, mercado bastante extremado, pero lo más destacable era que realmente la mayoría estaban en neutral. No se ve muy a menudo esto. 63% de las respuestas eran estoy en mercado neutral, lo cual pues muestra claramente la confusión que tiene todo el mundo. Es lo que decíamos la semana pasada, puede que estemos en un cambio de ciclo económico, que estén cambiando las condiciones, muy difícil en estas fases de transición el saber correctamente hacia dónde vas. Un gráfico muy interesante y que ha originado mucho debate durante la semana, este es un gráfico de Bloomberg, es un gráfico en el que se ve cómo el yuan chino está eclipsando, lo pone aquí en el título, al dólar en la operativa. A ver, no se confundan, esto no significa a nivel mundial, esto solo significa en las operaciones con China. Pero bueno, en años anteriores, fíjense lo que representaba el dólar en esas operaciones, que era esta línea como rosita de aquí, y lo que significaba el yuan, que era la línea negra, ¿no? Estaba a años luz. El dólar era el dólar y el yuan era el yuan dentro de las operaciones con China. Y en este momento, por primera vez en la historia, el yuan ya tiene más operaciones registradas que en dólares. Esto ha dado pie a decir que si el dólar empieza a estar en peligro como moneda de reserva y demás, bueno, eso creo que es muy exagerado, pero sí es evidente que pierde algo de influencia, pero sin exagerar. El dólar tienen que pasar muchos años para que deje de ser esa moneda clave, ¿no?, en la economía mundial, muchos años. Y el oro ha sido protagonista de la semana. Este gráfico es muy interesante, de Financial Times. Antes podemos ver aquí en su gráfico que está un poco desesperante, como suele ser habitual. En el gráfico mensual se ve muy claro el lateral que lleva. Y en gráfico diario, pues no termina de conseguir algo tan sencillo como moverse con claridad. Ahí se ve el lateral también, moverse con claridad por encima de los 2000, que es lo mínimo para que se pueda consolidar la posible tendencia alcista que parece que está dibujando. No consigue mantenerse por encima del 2000. Lo que pasa es que sigue teniendo una ventaja, y volvemos al gráfico, tiene una ventaja macroeconómica impresionante. Miren en este gráfico de Financial Times, como decía, donde se ve las compras de oro que están teniendo los bancos centrales. A simple vista lo vemos, están teniendo las compras de oro más fuertes desde 1967. Las compras de oro más fuertes de 1967. Eso es como las recompras de acciones propias en la bolsa. Es un factor fundamental que no se ve, pero que está ahí y es absolutamente primordial. Mientras esas compras sigan, el oro sigue teniendo posibilidades de subir bastante más o de como mínimo de mantenerse donde está, pero desde luego no mucho de bajar. Un dato interesante que hay que tener en cuenta también. Con todo este enredo, los depósitos bancarios se han recuperado un poquito durante la semana, pero muy poquita cosa. Seguimos viendo que tanto estamos hablando de Estados Unidos, que tanto bancos pequeños, que es este de aquí, como todos los bancos, que sería la negra, como los grandes bancos, han sufrido una pérdida de depósitos constante, importantísima,
fruto de la subida de los tipos de interés y que siguen poniendo en peligro la estabilidad del sistema bancario. Y nos vamos con el estudio de Hartnett de esta semana. Como ven ahí, el título ya te habla, ¿no? Esa expresión que se usa con los bancos centrales, ¿no? De que van tras la curva, una cosa así. Bueno, dice que en su sección del precio es correcto, dice la gran tecnología, es decir, los Big 7, los 7 mayores, que ya sabemos todos cuáles son, han subido un 31% en lo que va de año. Ahí está la clave del mercado. 31% lleva la gran tecnología y encima, como hemos dicho antes, pues en una semana donde los resultados han sido muy buenos, contra el 3% del resto del SP500. O sea, la gran tecnología subió el 31%, pero el resto del SP500 en el año lleva una subida mucho más pequeña de un 3%. Entonces él pone aquí un gráfico donde compara el Nasdaq 100, algo parecido a lo que hemos hecho antes, pero con el Nasdaq, este gráfico número 5, tienen aquí, voy a agrandar, donde compara el Nasdaq 100 con el Nasdaq 100, pero de igual ponderación. Entonces, como podemos ver, aquí él marca en rojo determinados picos del mercado que se han producido pues cuando el Nasdaq subía con muy pocos valores. Aquí tiene unos cuantos picos. Y ahora mismo pues el spread está subiendo bastante también, ya que la subida está concentrada en muy pocos valores. Aquí llama, este párrafo de aquí lo he puesto a traducir en el traductor para que lo veamos claro. La costumbre de Hartnett de hacer esas frases cortas complica mucho la traducción, mejor que lo diga el traductor. Dice que el spread entre las compañías que se dedican a la construcción de vivienda frente a los bancos regionales está en máximos extremos, gráfico número 6. Aquí lo tienen, el spread entre constructoras contra bancos regionales. Como ven, pues está en máximos históricos, de hecho, el spread. Bien, pues seguimos traduciendo. Dice que eso es el epítome del consenso de aterrizaje suave de los beneficios por acción. Él cree que el mercado pues tiene ese consenso de que va a haber un aterrizaje suave de los resultados y que se van a dar más de 150 puntos básicos de recortes de la Reserva Federal. Evidentemente no este año, sino se refiere entre este año y el año que viene, ¿no? Pero que él dice que el mercado está convencido de esto, de que va a haber un aterrizaje suave de los beneficios y de que la Reserva Federal pues va a esto. Entonces dice, las operaciones ricitos de oro, es decir, estas operaciones un tanto optimistas, podrían estar a punto de invertirse si la curva de rendimientos, se refiere a esa inversión de la curva de tipos desde hace tiempo, predice correctamente que habrá una recesión en Estados Unidos en el segundo trimestre. Entonces cree que ahí el mercado pues dejaría de estar tan optimista, sobre todo con los beneficios por acción, porque si lo que está diciendo es correcto, esto de que bajan tipos sí que seguiría en el mismo sitio. Interesante este gráfico que pone a continuación, el yen japonés contra el franco suizo. Como podemos ver, el yen japonés ha ido a mínimos desde 1979. Por cierto, había mucho temor sobre lo que pudiera hacer el Banco de Japón. Algunos veían ahí un posible cisne negro de que el Banco de Japón, con este nuevo gobernador que tiene, pues decidiera endurecer su postura, pero finalmente no ha sido así. Esta semana ha habido ya declaraciones formales y va a seguir una política continuista y de momento no parece que tenga ninguna intención de tensar las cosas. Además, el Producto Interior Bruto japonés no ha sido especialmente brillante. La inflación de momento, aunque está alta, no es tan terrible como en otras zonas. A nivel de la semana tenemos 52.300 millones de dólares de entrada en cash, un flujo bastante importante, 7.400 millones de dólares de entrada en bonos y entradas muy pequeñitas de 200 millones en el oro y nada, y solo 23 millones de entradas en bolsa. En bolsa pues ha entrado poquísimo dinero. En cash destaca que tras haber pagado los impuestos, que fue lo que pasó la semana pasada, pues no lo dice él, pero lo digo yo, ahora vuelve a entrar dinero, 52.300 millones, que es muchísimo dinero. Europa, séptima semana consecutiva de salidas de dinero y la mayor salida
desde diciembre del 2022. En China, la mayor entrada de dinero ha habido esta semana desde enero del 2022. Interesante. En Japón, cuarta semana seguida de salida de dinero, y donde más dinero ha entrado ha sido, como era de esperar, en la tecnología. Su indicador Bullenberg ha subido a 2,9, es decir, que no llegó a entrar en la zona de compra, que era de 2, y ahora parece que se está alejando. Luego empieza a dar una serie de razones de que todos van detrás de la curva, pues sobre que va a haber recesión. Las voy a obviar porque ya las conocemos todas, sobre todo pues están basados en la inversión de la curva de tipos, da muchas vueltas a esto, ya lo sabemos, las curvas de tipos están invertidas y por lo tanto siempre que esto ha sucedido ha habido recesión. Parece que el hecho de que vaya a haber recesión no es una opción, realmente hay tantos indicadores que lo indican que más bien pues es un hecho, ¿no? Lo más importante está aquí, donde define su estrategia tras haber detallado muy exhaustivamente por qué él cree que va a entrar la economía en recesión. Dice literalmente: nosotros permanecemos bajistas. Ante la ambigüedad económica del 2023, vamos a ponerlo a traducir. Bueno, pues aquí lo ven. Como es el párrafo clave, mejor traducirlo bien del todo. Seguimos siendo bajistas, según él, ya que la ambigüedad económica de 2023, ciertamente hay una ambigüedad económica ahora, como hemos detallado a lo largo de todo el vídeo, terminará con un resquebrajamiento del mercado laboral y una recesión de los beneficios por acción. Esta es su teoría base, que el mercado laboral sí va a empeorar, es muy posible que eso suceda. El mercado laboral reacciona a todo con mucho retraso, es el indicador macroeconómico que más lento reacciona, y sí que puede ser que el mercado laboral pues empiece a dar problemas. Y una recesión de los beneficios por acción, cosa que de momento en esta campaña de resultados, como vemos, no está pasando. Por lo tanto, su recomendación es clara: vender SP500 si supera el 4.200, cosa que está a punto de suceder porque ayer cerró ya muy cerca. Entonces, él cree que lo correcto sería vender por encima del 4.200, ya que las acciones prevén una caída de los beneficios del menos 4% y esperan demasiados recortes de tipos, y al final dice que la drástica caída de la inflación salarial es clave para un aterrizaje suave al alza. A ver. Vale, pero dice a continuación: pero creemos que los riesgos de un aterrizaje duro para los beneficios por acción siguen siendo elevados. Yo creo que aquí Hartnett, que no digo que no tenga razón y que esa estrategia que él sugiere no sea la correcta, pero yo creo que aquí Hartnett está quizá extrapolando demasiado que la bolsa hace exactamente lo que hacen los resultados. Y como recordarán, hace unas semanas les puse varios estudios en los cuales se veía que, por muy sorprendente que nos parezca, el mercado tiene tal complejidad que los resultados, en el mejor de los casos, solo explican el 20% de las rentabilidades anuales. Es decir, hay muchos otros factores que influyen en la cotización, empezando por los psicológicos y por todo tipo de cosas. Y yo aquí diría que si alguien tiene la misma idea que Hartnett, que hasta ahora las ha acertado todas, las cosas como son, yo no basaría mi decisión exclusivamente, como parece que está ahí un poco, en eso de lo que vayan a hacer los resultados. Tendría que considerar más cosas. Sin ánimo de nada, porque a mí Hartnett me da... yo no le llego a Hartnett, a la suela de los zapatos es mucho, entonces tampoco soy yo, simplemente en mi opinión, un poco matizando lo que está diciendo. Bien, ahora sí vamos a terminar con un repasito rápido al paper de la mesa de trading de Goldman en el día de ayer. Este caso fue Nocerino. Vamos a ver si nos da alguna pista de fontanería de mercado interesante. Vemos que el MOC terminó con un desequilibrio comprador de 1.200 millones de dólares. Y dice que las recompras que los ajustes, los rebalanceos, de fin de mes de los fondos de pensiones no fueron nada significativos. Este mes no ha habido rebalanceos y por lo tanto no han destacado este factor. El volumen estuvo 11.200 millones de dólares, pues más o menos en línea con lo normal. Aquí habla un poco de los datos macro de ayer,
de lo cual ya hemos hablado, los mejores sectores que los tienen ahí, los peores, y aquí es lo que más me interesa. En la actividad de la mesa vemos que el S&P 500 termina el mes con una subida del 1,5% después de los resultados mejor de lo esperado de la tecnología. Es la clave, absolutamente es esa la clave. Pero atención a lo que dice aquí. Observan, ya lo dijeron si van viendo los vídeos de apertura de cada día, y voy hablando de este paper de la mesa de trading, que siguen viendo demanda de los fondos long only a lo largo de la semana. Ojo, porque esto es una novedad. Demanda, compras de los fondos long only a lo largo de la semana. Los fondos long only estaban sentados sobre sus manos, como dicen en inglés, desde hace mucho tiempo sin hacer demasiado. Así que es importante esto, importante. Aquí hace una reflexión sobre los resultados que están saliendo y advierte, atención, tomen muy buena nota, que Apple informará de sus resultados el 4 de mayo, es decir, el jueves próximo. Por cierto, el día 1, el lunes, es festivo prácticamente en todas las bolsas europeas, que estarán todas cerradas, y sin embargo abre Wall Street. Por lo tanto, nosotros en la web, vídeos, en el canal, todo, estaremos un poco menos activos por la mañana, sí que habrá vídeo de apertura y tal, pero luego estaremos un poco activos, no habrá vídeo de crónica de media sesión, y ya estaremos activos por la tarde cuando habrá Wall Street de una manera habitual. Dice que clave también, ni qué decir tiene, pues la reunión del 3 de mayo, el miércoles, de la Reserva Federal. Se cree que lo que se descuenta es que haya 25 puntos básicos de subida. Y llama mucho la atención sobre cómo se está comprimiendo la volatilidad, bastante sorprendente. El VIX se ha ido, como les he dicho antes, a mínimos de 18 meses, y la última vez que se vio una volatilidad tan baja, el S&P 500 estaba en 4.800. Y ahora, pues fíjense dónde está. Aquí está el gráfico comparativo, que es muy interesante. La línea blanca es el VIX y la línea azul sería el S&P 500. Entonces, como podemos ver, para ver un VIX tan bajo nos tenemos que ir aquí, lo han remarcado en rojo, y ahí estaba el S&P 500 en 4.800, cosa que no está sucediendo ahora. Desde luego que el mercado está más raro que un perro verde. Muy sorprendente. Ya son volatilidades pues muy bajas, pero tampoco se confíen con esto. Puede estar mucho tiempo con volatilidades tan bajas y hacer todo tipo de perrerías. El mercado está realmente difícil. En la mesa de trading de Estados Unidos, los fondos solo largos acabaron con un claro perfil, dice aquí, comprador, lo tienen aquí los números, mientras que los hedge funds terminaron marginalmente vendedores. Los hedge funds siguen a lo suyo, son mucho más pesimistas que los demás. Y así han estado pues, prácticamente toda la semana. Bueno, ya han visto el número de cortos que tienen, por lo tanto tampoco nos debemos asombrar. En factores se vieron vendedores en crecimiento y en momentum, mientras que hubo compras en valores value. En la actividad de los hedge funds han detectado que están rotando hacia cuidados de la salud, con el mayor número de compras en este sector desde los últimos 3 meses y medio. Aquí ponen un gráfico muy interesante que es el S&P 500 contra el S&P 500 de igual ponderación, el SPW. Como podemos ver, el spread desde el año 2020 ha estado en una tendencia bajista, es decir, el S&P 500, por la gran ponderación que tenía de la tecnología, lo ha pasado mucho peor. Fíjense que claro se ve, es un poco la reflexión que hacíamos antes. Lo ha pasado mucho peor que el S&P 500 de igual ponderación. Ahora lo único que está haciendo es compensando un poco, pero esto aún no está muy compensado, digamos. Y ahora sí, ahora tiene un tirón bastante fuerte, donde el S&P 500, por esa ponderación que tiene de la tecnología, lo está haciendo bastante mejor que el S&P 500 de igual ponderación. Pero, como podemos ver, el ratio sigue estando muy desfavorable para el S&P 500 tecnológico, por llamarlo de alguna manera.
Aquí en el Nasdaq se ve un grave problema de amplitud, ya lo hemos comentado antes. Esta línea naranja marca el número de valores del Nasdaq. El Nasdaq, sí, es el Nasdaq. El número de valores del Nasdaq que están por encima de la media de 200. Como podemos ver, es muy bajito, apenas un 30%. Y aquí en el siguiente párrafo, pues cita a Tony Pasquarello, me parece que es, lo pone P, pero creo que es él, pues dice que el mercado normalmente cuando tiene tan poca amplitud suele pasarlo mal en el futuro. Aquí tienen un gráfico sobre este tema. Ya ven, la amplitud del mercado pues no está muy bien precisamente. Algunos datos más interesantes sobre los resultados. Dice que las buenas noticias son que los resultados están dando un 54% de compañías mucho mejor de lo esperado, es decir, por encima de una desviación estándar sobre las previsiones, cuando la media histórica es de 54%, y solo un 10% de las compañías están dando muy malos resultados, es decir, alejándose más de una desviación estándar de las previsiones, cuando la media es 14%, o sea que está habiendo buenos resultados. Pero llama la atención sobre que las compañías que baten sus resultados por mucho, por encima de una desviación estándar, están solo haciendo lo mejor que el S&P 500 por 40 puntos básicos en la sesión en la que después de los resultados o así, ¿no? La misma sesión. Y lo normal es que este tipo de compañías suban 100 puntos básicos, es decir, el mercado está premiando poco a quien da muy buenos resultados, pero sin embargo a quien da muy malos resultados lo están machacando. Como pueden ver, este tipo de valores están cayendo 290 puntos básicos el día que los publican, cuando el promedio histórico es de 211. Y por último, completa este interesante paper que nos ha dado muchas pistas de fontanería de mercado con la estacionalidad. La estacionalidad del S&P 500 de los últimos 20 años, pues abril era muy bueno y con un promedio de subida del 1,27, al final se ha subido un 1,5, ha hecho honor, ¿no?, a la estacionalidad. Y el mes de mayo pues tiene un promedio en los últimos 20 años de 0,43. No es que sea de los mejores meses, pero tampoco de los peores. Un mes intermedio, luego junio tiene una estacionalidad del menos 0,44, julio menos 2,21 y a partir de ahí pues hay 2 meses donde no se rasca mucho. Pues hasta aquí hemos llegado. Tienen todos los datos. Recordarles que si les ha gustado este vídeo sería muy favorable para nosotros que nos dieran un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que yo solo he dado mis opiniones, que yo fallo más con la escopeta de feria. No se fíen mucho de mí. Simplemente si les he dado algún dato interesante que crean que merece ser incorporado a su propio análisis, que es el único que vale, pues me daría por satisfecho. Hagan su propio análisis y no hagan caso de nadie, ni de mí, ni de nadie, que esto está cada vez más complicado. No me queda más que desearles a todos los amables escuchantes pues un muy buen fin de semana y agradecerles sinceramente pues la fidelidad, cómo vamos compartiendo cada día pues lo que pasa en el mercado todos juntos desde hace tantísimos años, y espero que sea por muchos años más, donde vamos a estar mejor cada día que en nuestro pequeño y loco mundo de los mercados. Ahí les espero el lunes. Gracias, buen fin de semana. Hasta pronto.